Bien, bueno, entonces, vamos a arrancar con esta unidad 8, ¿sí? Antes de arrancar con la unidad 8, les quiero hacer una aclaración. Vieron que nosotros siempre en las distintas unidades les decimos, bueno, chicos, damos una definición y les decimos, por ejemplo, y por ahí los ejemplos no son tan importantes. En esta unidad de ecología, grábenselo a fuego, los ejemplos son lo más importante. Es decir, cuando ustedes vayan a rendir a la facu, les van a preguntar puntualmente el ejemplo que dice acá. Si les habla del chingolo, el chingolo, si les habla de la liebre, si les habla de, no sé, un cangrejo, un cangrejo. Tienen que saberse los ejemplos, porque es lo más importante en esta unidad de ecología. De cada cosa que estamos viendo, van a ver que hay ejemplos. Bueno, tienen que saberse esos ejemplos. Así que acá sí son importantes. Así que bueno, por eso van a ver que a medida que yo les digo algo, les explico algo, les digo por ejemplo, y les doy un ejemplo de algo, de una planta, de un animal. Bueno, tienen que saber. Así que acá sí son importantes, y esta unidad es muy memoria, justamente por eso, porque me requiere que yo me sepa los ejemplos de cada cosa, pero es una unidad que ustedes después empiezan a profundizar en la facultad cuando entran, cuando ven todo lo que es la temática de las poblaciones. Nosotros lo que vamos a hacer acá es analizar interacciones. Vamos a analizar poblaciones, vamos a analizar comunidades. Entonces, fíjense que lo primero que nos dice es que la ecología es el estudio de las interacciones que los organismos establecen entre sí y con su ambiente. Nosotros lo que vamos a estudiar en esta unidad es justamente poblaciones, comunidades, interacciones entre poblaciones, algunos rasgos característicos de las poblaciones, interacciones entre organismos, interacciones con el ambiente. Entonces, ya van a ver que esto, cuando ustedes entran a la facu, empiezan a cursar, tienen una materia donde empiezan a profundizar en esta dinámica de las poblaciones. ¿Sí? Conocer una población es muy importante, chicos. No solamente el número de individuos que tiene mi población, no importa solamente el número, importa cómo crece, importa cuál es su estructura etaria, importa cuál es su mortalidad, porque son todos patrones que a nosotros nos sirven para analizar una población. No es lo mismo una población que se muere de adulta que una población de individuos que muere joven. No es lo mismo una población que está creciendo o una población que se está achicando. Entonces, ya van a ver que vamos a ir analizando varias características que hay que tener en cuenta. Vamos primero a hacer un repaso de qué era una población, una comunidad, un ecosistema. Bueno, a ver, ¿qué era una población? Esto lo vimos cuando vimos en la unidad 1 los niveles de organización. Vimos los biológicos y los ecológicos. Bueno, ¿qué era una población? A ver si se acuerda alguien. ¿Qué era una población? De individuos. Un conjunto de individuos y qué características tenían que tener esos individuos. ¿Ser de De qué? la misma especie que se podían reproducir entre sí. Son conjuntos de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar y en un mismo tiempo. ¿Y qué es una comunidad? ¿Un conjunto de qué? Fíjense que viene después de población. ¿Un conjunto de qué? ¿De distintas mezclas? De distintas poblaciones, de distintas especies. Yo lo puedo definir como el conjunto de distintas poblaciones o como el conjunto de distintas especies que viven en un mismo lugar y en un mismo tiempo. ¿Un ecosistema? ¿Qué era un ecosistema? Fíjense, ¿qué era el ecosistema? Hasta acá hemos hablado de individuos. ¿Qué nos falta? La comunidad de seres vivos. No, porque estamos hablando de individuos. Las interacciones con el ambiente entran en el ecosistema. Es decir, el ecosistema es la interacción de lo abiótico con lo biótico, de lo que tiene vida con lo que no tiene vida. Eso es un ecosistema. Si yo tuviera que definirlo como tal, digo que es la interacción de las comunidades, de los seres vivos, con su ambiente, con su entorno, con lo abiótico, diríamos. ¿Sí? Después pasamos al concepto de biosfera. ¿Alguien se acuerda lo que es la biosfera? Pues lo van a terminar de ver a la biosfera, pero ¿alguien se acuerda lo que es la biosfera?
Es la zona de la Tierra a donde hay vida. Es decir, desde el océano hasta la altura, hasta la montaña más alta, es la región donde hay vida. Eso es la biosfera. Y la ecosfera es el ecosistema global de la Tierra. Básicamente es la biosfera, o sea, los individuos, que interaccionan entre ellos y que interaccionan con el ambiente. Eso es la ecosfera. Entonces, fíjense que hemos estado viendo los distintos niveles, que hemos estado repasando esa realidad, los distintos niveles que habíamos visto en la unidad 1. Entonces recuerden, en esta unidad, para los que se han sumado a recién, es sumamente importante los ejemplos. Así que cada cosa que yo les diga, por ejemplo, el chingolo, por ejemplo, la liebre, por ejemplo, ustedes tienen que saber esos ejemplos. Vamos a arrancar entonces analizando poblaciones. Como les dije yo, o como me dijeron ustedes, mejor dicho, las poblaciones son conjuntos de individuos de la misma especie que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Es importante esto del vivir en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Las poblaciones tienen determinadas características que yo les voy a analizar, determinadas propiedades, como los patrones de crecimiento, los patrones de mortalidad, la estructura etaria, la densidad y la distribución en el espacio. Esos son patrones que vamos a analizar, propiedades que vamos a analizar de las poblaciones, ¿sí? Vamos a empezar en orden, vamos a ir viendo cada uno de estos. Vamos a empezar con el crecimiento. Y acá me voy a detener. No todas las poblaciones crecen igual. No todas las poblaciones crecen al mismo tiempo, no todas crecen de la misma manera. Y es un patrón muy importante. ¿Por qué les parece que es importante conocer cómo crece una población? ¿Para qué servirá saber cómo crece? Piensen, ¿para qué servirá? ¿Qué pasaría si una población decrece? ¿Qué le puede pasar a esa población si nunca crece? No va a haber más vida. Se va a terminar extinguiendo. Es importante conocer cómo crece una población. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá es lo que se conoce como tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es el cambio en el número de individuos a través del tiempo. Esta fórmula que tienen acá es una fórmula que nos analiza en un intervalo de tiempo determinado cómo es el crecimiento de esa población. Ese intervalo de tiempo puede estar dado por el investigador, generalmente por el que analiza la población, considera un intervalo de tiempo, no sé, 5 años, 7 años, 2 años. Es decir, se considera cómo crece en un intervalo de tiempo determinado. Entonces, y escuchen bien acá, la tasa de crecimiento de la población en un tiempo o en un intervalo de tiempo determinado, por eso se le pone tiempo más 1, porque es en el tiempo que sigue, en un determinado momento y en lo que sigue, es la tasa de reproducción per cápita, o crecimiento per cápita R, por el número de individuos totales que están presentes en la población en determinado momento. Entonces yo, a partir de esto, puedo calcular la tasa de crecimiento de mi población en un intervalo de tiempo determinado. ¿Qué tengo que saber yo? Lo que tengo que saber primero es que nosotros podemos tener una tasa de crecimiento mayor a 1 o una tasa de crecimiento menor a 1. Cuando la tasa de crecimiento es mayor a 1, quiere decir que la población está creciendo. Cuando la tasa de crecimiento es menor a 1, quiere decir que la población se está achicando, o está decreciendo. Pero, ¿qué pasa? Si no hay migración en una población, ¿alguien sabe lo que es la migración en una población? ¿Qué significa migración? Moverse de un lugar a otro. Es decir, puede ser llegada de individuos o que los individuos se vayan. Puede ser una inmigración, que lleguen individuos, o una emigración, que los individuos se vayan. Bueno,
en ausencia de migraciones, es decir, de gente que llega o de gente que se va, el crecimiento se puede calcular como la natalidad menos la mortalidad. Es decir, los que nacen menos los que se mueren. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa si sí hay migración? Bueno, piensen que en una población, chicos, llegan individuos y también algunos se van. Entonces, ¿cómo calcularía yo en ese caso la tasa de crecimiento? Digo, los que nacen más los que llegan, es decir, los que inmigran, menos los que se mueren o se van. Es decir, menos la mortalidad o la emigración. Entonces, la realidad es que nosotros podemos calcular una población desde este lado, desde la tasa de natalidad, desde la tasa de mortalidad y también teniendo en cuenta las migraciones, es decir, si hay individuos que han llegado o individuos que se han ido. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito qué pasa con esto de la tasa de mortalidad, con la tasa de natalidad. Es decir, la tasa de natalidad es cuántos individuos nacen y la tasa de mortalidad es cuántos individuos se mueren en una población. Ahora, ¿existe un solo tipo de crecimiento? No. Existen distintos tipos de crecimiento. Este que vamos a ver acá es uno. Este crecimiento que tenemos acá es un crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir? La gráfica tiene esta forma que ustedes ven acá. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de crecimiento per cápita es constante, pero el número de individuos crece en forma abrupta. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de crecimiento va aumentando, el número de individuos se va incrementando en forma constante. Fíjense la curva. Miren en el tiempo el número de individuos, cómo se va incrementando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este tipo de crecimientos es un crecimiento donde los individuos se incrementan, el número de individuos de la población se va incrementando en forma constante, 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 constante. Ahora, ¿es típico de todas las especies? No. De hecho, este crecimiento se va a poder sostener ¿hasta cuándo? ¿Qué piensan ustedes? Hasta que se agoten los recursos. Perfecto, hasta que no haya más recursos. Porque en cuanto a mí se me agoten los recursos, claramente esa población no va a poder seguir creciendo. Entonces, ¿quiénes tienen un crecimiento así? Y, por ejemplo, los microorganismos en un laboratorio. Yo quiero cultivar bacterias, le doy lo que quieren para comer, temperatura, humedad, le doy todas las condiciones que ellas quieren, entonces hace un crecimiento exponencial. ¿Qué digo? Bueno, quiero que sigan creciendo, les sigo dando nitrógeno, carbono. Las especies oportunistas, ¿a qué se refiere con eso? Malezas, especies invasoras y la población humana. Y ahora vamos a ver esto de la población humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que en el crecimiento exponencial yo tengo un incremento en el número de individuos de forma constante. Es decir, la tasa de crecimiento aumenta en forma constante, permanentemente está aumentando, hasta que, esto no es para siempre, esto es hasta que se acaban los recursos. Cuando se acaben los recursos se termina el crecimiento. ¿Sí? Ahora, yo les puse ahí como ejemplo la población humana. Bueno, ¿por qué? A partir del año 1940, se empezó a ver, miren, que la tasa de mortalidad bajaba, abrupta. Entonces piensen una cosa, si la tasa de mortalidad baja, y yo dije que lo podía calcular como la natalidad menos la mortalidad, ¿qué va a pasar con la población? Si baja la tasa de mortalidad, si se muere menos gente, ¿qué va a pasar con la población? Va a haber mucha gente. ¿Va a empezar a qué entonces? A crecer. Aumentar. Exacto, va a empezar a crecer. Ahora, yo les hago una consulta a ustedes. ¿Por qué les parece que a partir más o menos del año 40, de 1940, empezó a bajar tanto la mortalidad? Entonces se muere menos Por los gente. avances de la medicina. Perfecto, esa es una. ¿Qué más? ¿Qué más? Piensa. Los avances tecnológicos. También, ¿qué más?
Está muy bien lo que están diciendo. Avances de la medicina, también está relacionado con esto de que ahora se pueden combatir plagas o enfermedades que eran muy graves, como por ejemplo la malaria. Existen vacunas para muchas cosas, la tuberculosis, etcétera, de enfermedades para las que hay vacunas, pero también porque los individuos hemos mejorado la dieta. Sí, claramente hay mayor cuidado sobre lo que se come, cómo se conserva eso que se come. Entonces eso también hace que las personas vivan más tiempo. Antes las personas vivían hasta los 40 años, 50 años y se morían. Ahora hay personas que viven 80 años, 90 años, 100 años. Entonces claramente ha bajado la tasa de mortalidad en la población mundial y eso hace que la población crezca. Porque ha bajado la tasa de muerte, ha bajado la tasa de mortalidad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos entonces con otro patrón importante, la mortalidad. Ya vimos cómo crece la población, vamos a ver cómo se muere la población. ¿Todas las poblaciones tienen la misma probabilidad de morirse a cualquier edad? No. Es decir, cada especie tiene menos capacidad de supervivencia o más capacidad de supervivencia dependiendo de su edad. En algunas es constante en toda la vida. Por ejemplo, fíjense, esto es una gráfica de supervivencia que nos muestra que la hidra, por ejemplo, tiene una supervivencia a cualquier edad es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la hidra a cualquier edad tiene la misma probabilidad de morirse. Ahora, miren lo que pasa con la ostra. La ostra, fíjense que su supervivencia cae drásticamente en esta etapa y después la supervivencia se hace constante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las ostras están en estado larvario, son muy, pero muy susceptibles a morirse, es decir, a no sobrevivir. Entonces, en su etapa larvaria, las ostras tienen mucha probabilidad de morirse. Cuando se adhieren a un sustrato y se vuelven adultos, la mortalidad se hace constante. ¿Qué quiere decir? Que se pueden morir en cualquier momento. Entonces, fíjense cómo en dos etapas de su vida, la posibilidad de morirse o la capacidad de sobrevivir es distinta. Miren lo que pasa en el adulto. Miren nuestra curva. Fíjense en nuestra capacidad de supervivencia. Durante toda nuestra vida es más o menos constante, pero llega un momento que miren la supervivencia. Chao. ¿Qué quiere decir esto? Que en los adultos, en los humanos, la realidad es que nuestra probabilidad de sobrevivir es constante, pero cuando llegamos al fin de la vida adulta, tenemos más probabilidad de morir. Es decir, tenemos menos probabilidad de sobrevivir. Entonces, fíjense cómo 3 especies distintas tienen distintos patrones de mortalidad. Ahora, ¿qué les decía yo de los chingolos? Para el que no sabe, el chingolo es un pajarito, un ave. El chingolo tiene una particularidad, que cuando se hizo un estudio sobre cómo era la vida del chingolo en etapas tempranas y en etapas tardías, diríamos, cuando es niño y cuando es adulto, se descubrió que durante el primer año de vida del chingolo tenía muy poca probabilidad de supervivencia. Es decir, tenía una curva como la de la ostra. Tenía mucho riesgo de morirse. Pero cuando pasaba el año de vida del chingolo, su capacidad de sobrevivir y por lo tanto su probabilidad de morirse se volvía constante. Tenía la misma probabilidad de morirse a cualquier edad. Entonces, fíjense cómo en este caso, en un individuo, en distintas etapas de su vida, tiene distintas probabilidades de mortalidad y distintas probabilidades de supervivencia. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se entiende esto de cómo se mueren? Ya vimos cómo crece una población, estamos viendo cómo se muere la población. ¿Se entiende? Bien, vamos con la estructura etaria. ¿Qué es esto? Básicamente, cada población tiene
individuos que la forman que se encuentran en distintas edades. Es decir, la estructura etaria nos representa la proporción de individuos que hay en diferentes edades en la población. Entonces, si yo me fijo acá, en esta población o en estas poblaciones, yo acá puedo ver que lo rosado representa la parte femenina, lo celeste la masculina, que tengo lo que vendría a ser hasta los 15 años, de los 15 a los 65 y más de 65. También lo podemos dividir en edad prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva. Entonces, si yo analizo estas poblaciones, claramente no tienen la misma forma. ¿Y por qué no tienen la misma forma? Y porque claramente no tienen la misma cantidad de individuos a todas las edades. Por ejemplo, yo en estas dos estoy viendo que la base es muy ancha. Y a medida que va ascendiendo en edad se va achicando. ¿Qué quiere decir? Que son poblaciones que tienen mucha cantidad de individuos en edad prerreproductiva y reproductiva. Tiene mucha población joven. Ahora, si yo me voy a esta que dice estable, fíjense que la cantidad de individuos en edad prerreproductiva, posreproductiva es más o menos constante. Quiere decir que es una población que no está creciendo, porque tiene la misma cantidad de gente joven, diríamos, que gente mayor. Y miren esta población que dice decreciente. Tengo muy poca cantidad de gente en edad prerreproductiva y más gente en edad posreproductiva. Es decir, esto es una población que tiene más cantidad de población adulta que gente en edad prerreproductiva. ¿Qué puede pasar si yo tengo poca gente en edad prerreproductiva y reproductiva? ¿Qué pasará? Asciende la mortalidad y asciende la natalidad. ¿Y qué pasaría con eso? A ver, Va a haber menos crecimiento en la población. ¿qué va a empezar a hacer esa población? ¿A hacer qué? Va a decrecer, ¿o no? ¿Y qué puede terminar pasando con esa población? Se va a extinguir. Muy bien. Las poblaciones en decrecimiento pueden terminar extinguiéndose. Entonces, ¿por qué es tan importante, piensen ustedes, la gente en edad prerreproductiva y reproductiva? ¿Por qué es tan importante que haya gente en edad prerreproductiva como acá, abundante? ¿Por qué? Para que no se extinga la población, Porque, para que haya más crecimiento. porque son los que esos, los que dejan que Reproducen la descendencia. muy bien, porque son los que dejan descendencia, son los que se reproducen. Entonces, claramente yo necesito más cantidad de gente en edad prerreproductiva y en edad reproductiva, porque son los que tienen capacidad de dejar descendencia y hacer que se pueda seguir aumentando la cantidad de individuos de la población. La mayoría de las personas que están acá en edad posreproductiva justamente se llama posreproductiva porque ya no pueden dejar descendencia. Entonces a mí no me sirve eso, para una población estoy hablando, ¿verdad? Es decir, no me sirve porque no tienen capacidad para dejar descendencia y entonces de esa manera la población no crece. Entonces, miren, les voy a mostrar esta gráfica. Esta gráfica es de la población de la India. ¿Qué ven? Miren, acá Y que son mucha gente, las edades, mucha gente reproductiva. es decir, miren, acá tengo las edades y acá tengo los millones de población, vendría a ser el número. La mayoría de la población, si se fijan, tiene por debajo de 20 años. Miren la cantidad. Y miren cómo a medida que empiezo a pasar los 30, miren cómo la población se empieza a achicar. Miren la poca población que hay con 80 años. ¿Esto es una población estable, en crecimiento o decreciente? ¿Qué piensan? ¿Está creciendo esa población? ¿O está estable? Sí, va a estar creciendo. Sí, Está en crecimiento. Fíjense la gráfica que vimos recién. Está en crecimiento rápido. De hecho, chicos, por más que se limitara a que esta población solo pudiera tener
2 hijos, esta población seguiría en crecimiento por lo menos hasta el 2040. Es decir, aunque yo le limitara la cantidad de hijos que pudieran tener, seguiría en crecimiento y recién se volvería estable en el año 2040. Entonces, fíjense, cuando hablamos de esto de la población humana, fíjense que acá hay un ejemplo de la población de la India. Entonces, si nosotros lo comparamos con la gráfica que vimos antes, claramente podemos ver que es una en crecimiento rápido. Entonces, bueno, esto está muy relacionado con las... A ver, piensen una cosa, ¿por qué es importante conocer la estructura etaria? Más allá de porque ustedes me dijeron muy bien, si tengo mucha gente en edad prereproductiva o reproductiva, me deja mucha descendencia. ¿Qué pasa con la gente que está en edad posreproductiva? Es para saber la tasa de mortalidad la tasa de la esperanza de vida que va a haber, ¿o no? Bueno, puede ser, pero ¿qué más? Les hago una pregunta. La gente grande, a medida que vamos creciendo, ¿qué pasa con el servicio de salud? Más allá de que ya no pueden dejar descendencia. ¿Pero quién usa más el servicio de salud, por ejemplo? Y claro, la gente grande. La gente grande se satura. Entonces, conocer cómo es una población, su estructura etaria, también nos permite ver qué cosas son buenas y qué cosas son malas para una población. Porque claramente hay poblaciones, como por ejemplo en Italia, que se sabe que son poblaciones donde tienen mucha cantidad de individuos grandes, en edad posreproductiva. Entonces yo tengo que plantear tengo que plantear la organización de esa población de una manera distinta de que si estuviera hablando con un crecimiento rápido. ¿Entiendes? Entonces, es importante conocer la estructura etaria de mi población. Bien, vamos entonces a otro parámetro, densidad y distribución poblacional. Porfis, háblenme porque yo estoy compartiendo y no veo, sino. No entendí el de crecimiento lento y el de crecimiento rápido. En realidad, lo que cambia es, fíjate, básicamente esta parte sobre todo. Las de crecimiento rápido son muy punteadas porque se nota mucho la diferencia entre la base y la cúspide, es decir, entre los prereproductivos y los posreproductivos. En el crecimiento lento no hay tanta diferencia entre está creciendo obviamente, pero la gráfica no es tan, podríamos decir, puntiaguda, porque no hay tanta diferencia entre, por ejemplo, la edad reproductiva y posreproductiva, entre la cantidad de individuos en las distintas edades. Pero las dos están creciendo de igual manera, es decir, tengo más cantidad de gente en edad prereproductiva que posreproductiva. Pero no es tan estrecha la brecha, diríamos. No hay una brecha tan grande entre lo que es el prereproductivo y el posreproductivo comparado con este. Este no tiene tanta brecha. ¿Se entiende? Bien. Vamos entonces con la densidad poblacional. ¿Qué es esto? Básicamente, por definición, es el número de individuos que hay por unidad de área o por unidad de volumen. Por ejemplo, esto es el diente de león, es una planta. Puedo decir, por ejemplo, número de dientes de león por metro cuadrado, o número de dientes de león por centímetro cuadrado. Eso me da una idea de la densidad que tiene mi población. También podría decir esto que tienen acá es el paramecium, ya lo vamos a ver en las próximas unidades, pero, por ejemplo, podría decir el paramecio o el número de paramecium por volumen. Es cuando yo determino, incluso se puede hacer con la población humana. Yo puedo decir qué cantidad de individuos hay, en eso se hacen los censos también, puedo decir qué cantidad de individuos hay por metro cuadrado o por centímetro cuadrado de población. ¿Sí? Lo puedo hacer en un colegio, lo puedo hacer en la población de un determinado pueblo, puedo calcular el número de habitantes que hay por metro cuadrado. Claramente, en Mendoza hay menos densidad poblacional que en Buenos Aires. Si yo calculo la cantidad de individuos por metro cuadrado, me va a dar muchísimo menos. Que no es lo mismo que la distribución poblacional. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, cuando yo hablo de la distribución poblacional, hablo de la ubicación de los individuos dentro de un espacio.
no todos los individuos se ubican en el espacio de la misma manera. En realidad, esto depende de muchos factores. Es decir, depende de la especie. Hay muchas veces que esto cambia con una etapa del animal. También a veces depende de, como les digo, ciertas condiciones climáticas. Hay condiciones climáticas que también pueden hacer que se distribuyan de una manera o se distribuyan de otra en el territorio. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros veamos acá? Estos son los tres tipos de distribución que existen. Distribución uniforme, aleatoria o al azar y agrupada. Empezamos con la aleatoria o al azar. ¿Qué quiere decir esto? Los individuos se distribuyen en un determinado territorio en forma irregular, al azar. Es decir, que yo, cuando encuentro un individuo, no me incrementa ni me disminuye la probabilidad de encontrar a otro. Por ejemplo, esto pasa con los microorganismos. Los microorganismos generalmente, si uno agarra un cultivo de un laboratorio y los ve, están distribuidos cada uno en forma irregular al azar. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa una distribución agrupada? Es esta que ustedes tienen acá. Que los individuos, cuando se distribuyen en el espacio, se distribuyen como en manchones, como en grupos. Entonces, cuando yo encuentro un individuo, la probabilidad de encontrar a otro aumenta. Esto es como lo más normal de encontrar en la naturaleza, porque la mayoría de las poblaciones, sobre todo los vertebrados, somos poblaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos estar en grupo, el contacto con los demás, para cazar, para protección, para obtener alimento, necesitamos a los demás. Entonces, por ejemplo, los mejillones, los álamos, demuestran este tipo de patrón de distribución. También, como vemos, especies que tienen comportamiento social. La mayoría de las especies que, por ejemplo, los humanos, tenemos este comportamiento social. Necesitamos del grupo. Necesitamos del grupo para comer, necesitamos del grupo para protegernos, y porque somos seres sociales, necesitamos interactuar. También, muchas veces los vegetales aparecen como en manchones, así, porque justamente en esos lugares es donde hay agua. Entonces puede haber como una disposición dependiendo de la disponibilidad de agua que hay. Y también las aves, cuando no están en una etapa reproductiva, cuando no se están reproduciendo, pueden tener esta disposición agrupada. Entonces, fíjense cómo en este caso no está cada uno al azar, sino que yo los encuentro en grupos. ¿Qué pasa con la disposición uniforme? Es esta. En este caso, la disposición uniforme, o también llamada regular, es una disposición donde cuando yo encuentro un individuo, tengo menos probabilidad de encontrar otro. Y en este caso, se distribuyen en el espacio en forma regular. Por ejemplo, cuando las golondrinas se ponen en los cables de la electricidad, o las aves cuando están en época reproductiva, o también especies que son muy territoriales. ¿Qué quiere decir que sean muy territoriales? Que defienden mucho su territorio, entonces que no dejan que no son individuos con comportamiento social, que necesitan estar rodeados de otros individuos, sino que son individuos solos, son individuos muy territoriales que defienden su territorio, entonces no pueden acercarse a otros individuos. Se defienden el territorio, por eso yo los encuentro separados unos de otros. Pero fíjense, por ejemplo, con lo que yo les decía de las aves, que las aves cuando no están en época reproductiva tienen una dispersión por grupo, yo las encuentro agrupadas, pero si están en época reproductiva las encuentro en forma regular. Entonces también pasa que hay especies que en una etapa de su vida tienen una forma y en otra etapa de su vida tienen otra. Y hay un ejemplo muy importante, que hay 99,9% de probabilidad de que se nos pregunten en el ingreso, que es el de la jarilla.
El que iba a rendir alguna vez el ingreso a la facultad sabe de lo que les estoy hablando. ¿Sí? ¿Qué es la jarilla? ¿Alguien sabe? Un arbusto típico de Mendoza. Muy bien, es una planta, es un arbustivo, un arbusto nativo. Es muy común verla, cuando uno va a Potrerillos, a esos lugares así, es muy común ver la jarilla, se usa para hacer, de hecho, asados, se usa para hacer también té, se usa para hacer cosméticos, es una planta muy, muy utilizada. Y la jarilla, es un ejemplo que preguntan mucho, que ustedes me van a decir, pero si yo estudio medicina, ¿qué me importa la jarilla? Bueno, por eso les digo, acá los ejemplos son sumamente importantes. Como les digo, tienen que saber los ejemplos puntuales que nosotros les estamos pidiendo. Entonces, la jarilla, que como me dijeron recién es un arbusto, muestra una distribución según las precipitaciones. O sea que su distribución en el espacio depende de las precipitaciones que existan. Si tengo precipitaciones altas, su densidad, es decir, el número de jarilla por metro cuadrado es alta, y su distribución es agrupada. También, si las precipitaciones son intermedias, la densidad es intermedia, pero se distribuyen al azar, es decir, en forma irregular. Y si las precipitaciones son bajas, su densidad es baja y se distribuyen en forma regular. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿y esto de qué depende? Bueno, por ejemplo, de las precipitaciones. Pero la realidad, chicos, es que también depende mucho del enfoque o depende del área que considere el observador. ¿Sí? Porque no es lo mismo mirar en un campo de 100 metros cuadrados y decir, a ver cómo se distribuye la jarilla, que mirarlo desde un avión y ver 50 campos. Entonces, muchas veces también depende del área que yo considere para observar. Es decir, depende de la observación, si hay una distribución al azar, agrupada, regular. Pero la jarilla, puntualmente, depende de las precipitaciones. Entonces, van a tener una distribución distinta dependiendo de las precipitaciones que existan. ¿Se entienden? Chicos, ¿se entienden? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos entonces, hemos visto crecimiento, hemos visto mortalidad, hemos visto densidad, distribución de las poblaciones, de los individuos que forman parte de esas poblaciones, hemos visto la estructura etaria de las poblaciones. Vamos a ver lo que se llaman las estrategias de vida. ¿Qué significa esto? Las estrategias de vida están relacionadas sobre todo con estrategias reproductivas, es decir, con cómo los individuos se reproducen en el espacio. Entonces, a ver, como yo les digo, esto depende de muchos factores. Hay individuos que cambian dependiendo de, por ejemplo, el clima. Hay individuos que cambian en distintas etapas de su vida. Pero sí es importante que veamos que estas estrategias, hasta lo que vamos a ver, enseguida les voy a explicar otra cosa, son marcadas sus diferencias. ¿Qué quiere decir esto? La estrategia R, yo siempre lo relaciono con R de rata. ¿Por qué? Es lo que se llama la estrategia pródiga. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que producen muchas crías, esas crías tienen pequeño tamaño, esas crías maduran rápido y esas crías tienen poco o ningún cuidado parental. Es decir, los padres no hacen cuidado sobre sus crías. Entonces, ¿qué logro con esta estrategia? Y mucha cantidad de descendientes, pero esos descendientes tienen poca capacidad de sobrevivir. ¿Por qué les parece, a qué les parece que se refiere esto de la maduración rápida?
Y que en poco tiempo, en un plazo corto de tiempo ya se pueden reproducir. Perfecto, muy bien, perfecto. Es decir, que en poco tiempo desde el nacimiento ya tienen capacidad para dejar descendencia otra vez. Y eso pasa con las ratas, por ejemplo. Por eso, por más que yo aplique controles de plaga, que son poco eficientes, porque no se aplican bien, pero por más que yo aplique controles de plaga, siempre en la mayoría de los lugares encuentro rata. Voy caminando por la calle, veo las acequias, veo los cables, veo... Porque realmente tienen mucha cantidad de crías por embarazo, diríamos, y esas crías, al madurar tan rápido, ya pueden rápidamente otra vez dejar descendencia. Entonces eso hace que la población se incremente de manera abrupta. A ver, también el tema del tamaño de la cría está relacionado con la cantidad de cría, es decir, cuanto más chiquita es la cría, mayor cantidad de crías puede llevar adentro la hembra por embarazo. Bien, entonces por eso esta relación de, bueno, tengo muchas crías, pero las crías que tengo son de un tamaño muy pequeño. Entonces, esta estrategia que se llama pródiga es una estrategia que me da alta cantidad de descendientes, pero que tienen menor capacidad para sobrevivir. Ya lo vamos a relacionar esto con lo que vimos del crecimiento. Vamos con la estrategia K, o estrategia prudente. En este caso, tengo poca cantidad de crías, esas crías tienen más tamaño, su maduración es más lenta, y en la mayoría de los casos hay mayor cuidado parental sobre sus crías. Entonces también esto de tengo menos número de descendientes, pero tienen más capacidad de sobrevivir, esa también capacidad de sobrevivir está relacionada con el cuidado parental. ¿Sí? Es decir, cuanto más cuidado haya del padre, y más probabilidad de sobrevivir va a tener la cría. Entonces por eso también acá se da esto de que cuando casi no hay cuidado parental, la capacidad de sobrevivir es menor. Y también está esta relación que yo les decía, y claro, imagínense un elefante, no puede llevar 10 elefantes adentro. Entonces, claramente, cuanto más grande es la cría, menos crías puedo tener. Entonces, esta estrategia acá se llama estrategia prudente. Estrategia R pródiga, estrategia K prudente. Como hemos estado hablando, esto está relacionado con un crecimiento y también con una supervivencia. Es decir, ¿quién les parece que crecerá más rápido la población? ¿Los que siguen una estrategia R o una estrategia K? ¿Quién crecerá más rápido la población? ¿En dónde? ¿Con qué estrategia? Con la estrategia R. Con la R. Exactamente, con la estrategia R claramente voy a crecer más rápido. Porque voy a, ahora lo vamos a ver, tener un tipo de crecimiento exponencial. Miren. Miren este crecimiento. Es decir, el número de individuos, al haber tanta tasa de reproducción, el número de individuos crece en forma exponencial. Está bien, es verdad que está limitado por los recursos, es verdad que esto va a pasar en un cierto tiempo, porque después cuando se agoten los recursos, chau crecimiento. Pero el crecimiento que siguen los individuos con estrategia R es un crecimiento exponencial, que es el crecimiento que vimos. Y miren su curva de supervivencia. Miren a medida que va aumentando la edad, miren el número de individuos cómo va cayendo. Es decir, que viven muy pocos años. Tienen muy poca expectativa de vida. Entonces, fíjense cómo las curvas, está bien, crecen en forma abrupta, dejan muchos descendientes, perfecto. Pero fíjense que la expectativa de vida, la capacidad de sobrevivir, es muy poca. Por eso, fíjense, a medida que va aumentando la edad, tengo menos probabilidad de sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa con los individuos que tienen la otra estrategia? La estrategia K. En ese caso, hay otro tipo de crecimiento, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero se los menciono, que es el crecimiento logístico, que no es el mismo crecimiento que vimos recién. Miren esta curva, y miren esto. Claramente, esto se llama curva J, y esto se llama curva S. Entonces,
¿Qué significa un crecimiento logístico? Es un crecimiento que aumenta, pero llega un momento donde se vuelve constante. ¿Y cuándo es ese momento en que se vuelve constante? Cuando se acerca a algo, que es esto que tienen acá, que se llama capacidad de carga, que también ya la vamos a ver más adelante. Esta acá, que es la capacidad de carga, es el número máximo de individuos que el ambiente puede soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que el ambiente impone un límite. El ambiente, los recursos, te imponen un límite. Entonces, si la población crece por encima de la capacidad de carga, se mueren. Entonces, por eso, los individuos empiezan a crecer, pero cuando se acercan a la capacidad de carga, el crecimiento se vuelve constante, que no es lo mismo que pasa acá. Acá, la tasa de crecimiento per cápita se mantiene constante por más que el número de individuos aumente. Acá la tasa de crecimiento per cápita disminuye a medida que el número de individuos va aumentando. Entonces, este crecimiento depende de la capacidad de carga. Entonces, los individuos que tienen estrategia acá tienen este tipo de crecimiento que se llama crecimiento logístico. Dependen de una capacidad de carga que impone el ambiente. Y ustedes me van a decir, pero Dani, ¿qué es esa capacidad de carga? ¿Qué les parece que puede ser? ¿Cómo puede el ambiente imponer el número de individuos que pueden sobrevivir? Y la falta de recursos Bueno, recursos, como por ejemplo, ¿qué puede ser? y la comida. El alimento, ¿qué más? El espacio que ocupan. Perfecto, ¿qué más? Si soy una planta, ¿qué puede ser? Porque siempre pensamos en los animales, pero si soy una planta, ¿qué podrá ser? El agua. El agua, la luz solar, el territorio. Quiere decir que el ambiente a su manera impone la cantidad máxima de individuos que pueden sobrevivir. Entonces, a medida que nosotros nos estamos acercando a ese número de individuos, la población se vuelve constante, porque si la superara se moriría. Ahora, miren, estos individuos que tienen este tipo de crecimiento, que son los de la estrategia acá, miren su curva de supervivencia. ¿A quién se parece? Su curva de mortalidad, su patrón de mortalidad. A la de nosotros. Exacto. Es decir, fíjense que los individuos a cualquier edad más o menos tienen la misma probabilidad de sobrevivir, pero cuando estoy terminando mi edad adulta, ¡tum!, mi posibilidad de sobrevivir cae. Quiere decir que tengo más probabilidad de morirme cuando estoy al final de la vida adulta. Entonces fíjense que estos son individuos que tienen una expectativa de vida larga. Estos son individuos que tienen una expectativa de vida muy corta, miren lo que viven. Entonces, es importante que veamos que más allá de que sea una estrategia reproductiva, poca cría, mucha cría, cría pequeña, cría grande, también está relacionada con muchos otros factores. También está relacionada con la expectativa de vida de esa especie, con cómo crece esa especie, con cómo se va a morir esa especie. Entonces, son muchos los factores que en realidad afectan esto. ¿Se entiende? Nadie me preguntó, Dani, ¿cuál estrategia es la mejor? La realidad es que depende de la especie. Hay individuos que en una etapa de su vida siguen una estrategia R, hay otras que en otra etapa de vida siguen una estrategia K. Hay individuos que mezclan ambas estrategias. Por ejemplo, las estrellas de mar ponen mucha cantidad de huevos, pero viven mucho tiempo. Entonces tienen una característica de la R, pero una característica de la K. Entonces hay especies que no son puro R o pura K, sino que combinan factores o características de las dos. ¿Se entiende lo que digo? Bien. ¿Qué es mejor? ¿Reproducirse en forma temprana o reproducirse en forma tardía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan?
¿En forma temprana? Bueno, ¿por qué sería eso? ¿Por qué es mejor reproducirse en forma temprana? Y el que dice en forma tardía, ¿por qué? No va a variar dependiendo de la especie. Va a variar dependiendo de la especie, sí, perfecto, bien, sí. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Que qué es mejor, reproducirse en forma temprana o reproducirse en forma tardía? Forma tardía. Bueno, ¿por qué sería mejor reproducirse en forma tardía? ¿O por qué sería mejor reproducirse en forma temprana? No, yo decía temprana por la especie humana, el hecho de que se necesita el cuidado parental, eso, pero no había pensado en otras especies. Bueno, miren, por ejemplo, voy a comparar especies vegetales, porque no la voy a comparar con un animal, porque no es lo mismo, pero fíjense, esto es una planta anual, una planta con flor anual, viven un año y se muere. Y esto es un árbol que vive 100 años. Claramente, si yo vivo un año, yo me tengo que preocupar por reproducir, por dejar descendencia. Entonces, a esta planta, que vive un año, que es una planta anual, lo que le tiene que importar es reproducirse, porque si no se termina la especie. Entonces, claramente le conviene una reproducción temprana. Ahora, un árbol que vive 100 años no necesita urgentemente reproducirse. Es un árbol sumamente alto que va a tener una raíz enorme, que va a vivir muchos años. Entonces, primero le conviene asentarse, formar raíces firmes, crecer a lo alto, crecer a lo ancho, y recién ahí empezar a producir semillas para reproducirse. Porque no tiene el apuro de reproducirse rápido porque mañana se muere. Entonces, uno de los factores es la especie, tienen razón, es verdad. ¿Qué pasa con los animales? Fíjense, la mosca tiene una reproducción temprana. De hecho, si se redujera el periodo de los huevos a 2 días, se incrementaría la cantidad de moscas en forma abrupta. Pero también esto está relacionado, chicos, con que muchos de los huevos que la mosca pone no llegan a término. Entonces, si yo encima empiezo tarde con el proceso de reproducción y muchos de los huevos no llegan a término, no habría un crecimiento poblacional. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de los mamíferos? En la mayoría de los mamíferos, la reproducción es tardía. ¿Por qué les parece que es tardía? Porque viven más. Bueno, eso puede ser, pero además, porque primero, como la mayoría tienen una estrategia de tipo K, hay un cuidado parental. Y para que exista un cuidado parental, los padres tienen que tener suficiente madurez para poder hacerlo. Entonces, ustedes me van a decir ahora, bueno, Dani, entonces, ¿qué es mejor, la temprana o la tardía? Y yo les voy a decir, y chicos, la verdad que depende. Se ha demostrado que en la población humana es mejor la tardía. ¿Por qué? Porque los padres ya tienen la suficiente madurez como para poder cuidar a su cría. Entonces, por eso también la mayoría de los mamíferos tienen esta reproducción tardía, porque al ser una estrategia acá y al haber un cuidado parental, el padre para poder cuidar a su hijo tiene que él estar suficientemente maduro. En las especies donde no hay cuidado parental, no me interesa si el padre lo cuida o no, porque igual no lo iba a cuidar. Entonces, no importa Claro, si el profe, padre... Dime. pero yo decía que en la especie humana no sería temprana, por lo que si ya a los 35 años las mujeres, por ejemplo, si se quedan embarazadas, pueden tener abortos espontáneos y eso. No, pero la realidad es que está demostrado que la especie humana, vos pensás que para que un hombre o para que una mujer pueda reproducirse, pasan por lo menos 12, 14 años. Durante nuestros primeros años de vida no tenemos capacidad para dejar descendencia. Entonces, Claro. tenemos una estrategia acá. Hay un cuidado parental. La mayoría de los mamíferos tienen cuidado parental. Digo la mayoría. Entonces, ¿qué pasa?
para que haya un buen cuidado parental, los padres tienen que tener la suficiente madurez. Y eso, bueno, ahí entran en juego un montón de cosas, chicos. Pero por eso también, no te estoy hablando a los 40 años, pero cuanto más grande es la edad de los padres, se supone que el cuidado parental es mejor. Porque la madre o el padre tienen la suficiente madurez para poder cuidar la cría. ¿Sí? Esa es la realidad. Pero si ustedes me preguntan cuál es mejor o peor, y depende de la especie. Obviamente en una especie que se va a morir en un año y tiene que dejar descendencia, se tiene que reproducir en forma. Lo último que vamos a ver por hoy es lo que se llama la población y su entorno. Claramente, chicos, la densidad, el tamaño de una población depende de factores limitantes. ¿Qué les parece a ustedes que pueden ser los factores limitantes? Me lo estuvieron nombrando recién. ¿Cuál les parece que pueden ser factores limitantes? Para que una especie crezca, bueno, si es una planta, el agua, y para los otros también. ¿Qué más? El lugar. ¿Qué más? Está muy bien lo que están diciendo. ¿Qué más? Quiere decir que el tamaño y el número de individuos, la densidad poblacional, depende de factores limitantes, que pueden ser el refugio, pueden ser el agua, puede ser la luz, puede ser el alimento, puede ser... Hay muchos factores. Esos factores se llaman limitantes porque justamente van a limitar la densidad y el tamaño poblacional. Entonces, ustedes tienen esta curva que lo que me está representando es el tamaño de la población relacionado con estos factores limitantes. Entonces yo voy a encontrar una franja óptima donde los recursos o los factores limitantes están joya, entonces claramente es donde la población va a crecer, va a prosperar, va a aumentar de tamaño, todo está perfecto y es color de rosas, pero fíjense que después tengo una zona de estrés fisiológico inferior y superior, donde algunos van a poder sobrevivir, pero la población no va a poder crecer. Y después tengo los extremos, que se llama zona de intolerancia, donde ya directamente ningún individuo de esa población va a poder sobrevivir. Pero lo que a mí me importa es que siempre nosotros hablamos del déficit, y si le falta agua, y si le falta comida, y si... La realidad es que el exceso también a veces es perjudicial. Una planta que yo le doy exceso, también la puedo terminar matando, exceso de agua, exceso de luz. Entonces, fíjense que en esta curva yo tengo zonas de intolerancia y zonas de estrés superiores e inferiores. Uno siempre piensa que la carencia es lo que puede llegar a destruir una población. Pero la realidad es que tengo inferior y superior. Entonces, en esta zona de intolerancia, directamente los individuos no van a poder vivir. En cambio, en la zona de estrés, es como que hay un estrés. ¿Qué quiere decir? Algunos van a poder sobrevivir, pero claramente esa población no va a poder crecer. Y esto es como lo ideal, es decir, donde los recursos están a lo ideal, no hay carencia de nada ni tampoco exceso. Entonces, en ese momento, la población va a poder crecer, va a poder prosperar, etc. Entonces, esta es la relación entre la población y su entorno, entre la población y sus factores limitantes. Y obviamente cada población tendrá lo suyo. No siempre son los factores limitantes los mismos para todas las poblaciones. ¿Se entendió? Sí, ¿Quedó alguna duda de lo que hemos visto? Sí, profe. Bueno, entonces, mañana seguimos con esta unidad. Por favor, vayan leyéndola. Pero mañana seguimos con esta unidad de ecología. ¿Sí? Cualquier duda que ustedes lean y se les quede, mañana me preguntan.